Hola, mi nombre es Brunella Bruno Conza y les doy la bienvenida a este programa educativo. El día de hoy vamos a hablar acerca del trastorno obsesivo-compulsivo. Este trastorno es una problemática con bastante prevalencia y que produce cierta interferencia en la vida de las personas que la padecen. Pero ¿cómo podemos definirlo? Bien, el trastorno obsesivo-compulsivo, también llamado por sus siglas TOC, es un trastorno caracterizado por la presencia de obsesiones y compulsiones que causan un malestar significativo y una repercusión en distintas esferas de la vida del paciente clínicamente significativos. El fenómeno primordial del TOC es la obsesión, entendiendo como tal cualquier pensamiento, sentimiento, impulso o imagen de carácter insólito y parasitario que aparecen de manera repetitiva generando una lucha ansiosa. El segundo elemento esencial del TOC son las compulsiones, el fenómeno secundario a la obsesión. Se trata de un comportamiento repetitivo y estereotipado, o más bien de un comportamiento mental dirigido a reducir la ansiedad causada por la presencia de la misma obsesión. Con ello, la persona obtiene el alivio del malestar generado por la obsesión. Las personas que sufren con TOC, por ejemplo, suelen hacer una y otra vez este tipo de actividades como poder cerrar la puerta, de poder asegurarse que han puesto correctamente la alarma del despertador, y también sienten la necesidad de ordenar todo. También tienen tendencia a seguir un orden cromático. Las personas que sufren de TOC pueden ser extremadamente organizadas y tener cierta tendencia a la perfección. Continuando con la información, mi nombre es Yomara Atencia y les hablaré sobre los síntomas. Los síntomas en el trastorno obsesivo-compulsivo suelen incluir tanto obsesiones como compulsiones, pero también es posible tener solo síntomas de obsesión o síntomas de compulsión. La persona puede uno darse cuenta de que estas obsesiones y compulsiones, si estas son excesivas o son irracionales, ocupando mucho tiempo en su vida diaria y en su funcionamiento tanto social, escolar o laboral. Bien, cuando hablamos de síntomas de obsesión, las obsesiones, aquí por ejemplo en el trastorno obsesivo-compulsivo, son pensamientos o impulsos o imágenes repetitivas persistentes que causan aflicción o ansiedad. La persona va a tratar de ignorarlo, deshacerse de ella realizando algún comportamiento ritual como compulsivo, como por ejemplo miedo a la contaminación o a la suciedad, es decir, miedo a ser contaminado o por ejemplo contaminado por tocar objetos que otros han tocado. Necesidad de tener las cosas ordenadas y simétricas, es decir, estrés intenso cuando los objetos están ordenados o posicionados de cierta manera. Pensamientos no deseados, incluida la agresión o temas sexuales o religiosos. Aquí, por ejemplo, pueden ser los pensamientos sobre gritar obscenidades o actuar inapropiadamente en público. También van a evitar situaciones que puedan desencadenar obsesiones como el apretón de manos. Bien. Cuando hablamos de los síntomas de compulsión, aquí en el trastorno obsesivo-compulsivo son comportamientos repetitivos impulsados a realizar. Estos comportamientos repetitivos o actos mentales tienen como objetivo más que nada reducir la ansiedad relacionada con las obsesiones o evitar que algo malo suceda. Puede inventar reglas o rituales que le ayuden a controlar la ansiedad cuando tengan pensamientos obsesivos. Estas compulsiones son excesivamente y a menudo no están relacionados de manera realista con el problema que pretenden solucionar. Al igual como yo lo había mencionado sobre las obsesiones, las compulsiones también tienen este tipo de ejemplos. Por ejemplo, lavado y limpieza, lavarse la mano hasta que la piel se vuelva áspera. La comprobación, comprobar, por ejemplo, si las puertas están aseguradas de una forma repetitiva. El reencuentro, revisar, por ejemplo, si la cocina está apagada, y esto lo hacen de manera repetitiva. Bien, y seguir una rutina estricta, repetir, por ejemplo, también en silencio alguna oración, palabra o frase. La información, mi nombre es Marily Mejía Guamán. Bueno, compañeros, público en general, profesora, les voy a hablar a causa de una pregunta que quizás pueda causar mucha inquietud y quizás para algunos es algo normalizado, ¿no? El por qué muchas personas piensan que el trastorno obsesivo compulsivo
no es muy preocupante, sino es algo exagerado. Nos hemos podido dar cuenta de que muchas personas desconocen el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo hemos llegado a esto quizás, no? Mediante unas pequeñas encuestas para dar conocimiento si conocen o desconocen de este trastorno y cómo podrían afectar, ¿no? Ahora, lamentablemente hay ciertas personas que sí pueden reconocer de manera individual el trastorno que podrían tener, en este caso el trastorno obsesivo, y algunos que no, simplemente le toman como algo rutinario, como algo exagerado, ¿no? Una de las causas principales es que las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo son unas personas que se sienten obligadas a realizar un trabajo, una tarea o una obligación de manera simétrica, ordenada y estructurada, ¿no? De manera equilibrada inclusive también. Ahora, lamentablemente muchas personas que tienen este tipo de trastornos manejan ciertos pensamientos obsesivos, pensamientos como las dudas, las ideas, el tema de la incertidumbre, los impulsos, la rigidez de ideas y hasta inclusive tomar cierta rigidez en lo que es las responsabilidades. Un ejemplo de ellos les voy a explicar, que quizás a muchos de nosotros nos habrá ocurrido a lo largo de la rutina diaria en nuestro hogar, en nuestro trabajo, quizás, en algunos casos, en el hospital, en cualquier lugar en el cual nosotros hayamos realizado, hemos hecho algún trabajo o hayamos asumido alguna responsabilidad. Algo que rutinario nos ha pasado, quizás, es de que nos vamos a la calle, cerramos la puerta y quizás a 2 cuadras nos da esos pensamientos, esas ideas de que, o esas dudas, el de cuál si hemos asegurado realmente la puerta de nuestra casa o la puerta de nuestro trabajo a la hora de retirarnos, ¿no? Ahora, otra duda, quizás, eso es un tipo de trastorno del cual, ¿cómo se llega a concluirlo? Es en el cual de tanto es la duda, tanto es el pensamiento o la rigidez sobre esta incertidumbre, que volvemos a nuestra casa o a nuestro centro de labores para verificar y ver si es que realmente ha sido cerrado esta puerta con seguro con llave. Otras de las causas, otros de los síntomas que podríamos quizás darnos cuenta es el tema de, por ejemplo, el orden especificado en el cual debería ir quizás un cuadro, un marco, o quizás hacer el tipo de una recta línea simetrada, tendría que ser perfecta, ¿no? Entonces, ese es uno de los síntomas o una de las causas que quizás muchas personas lo han tomado como algo insignificante o algo rutinario, como lo he mencionado, ya que está comprobado mediante las investigaciones que se realizan, es que aún todavía sigue siendo el tema de la duda, de la exageración más que todo sobre este tipo de trastorno que es el obsesivo compulsivo. A continuación voy a pasar con mi siguiente compañera para que le explique la siguiente pregunta más y seguir con esta información. Muchas gracias. Mi nombre es Diana Yamoca y yo les voy a explicar sobre el TOC en los niños, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿El TOC se puede dar en niños? Y si es así, ¿a qué edad se inicia? Bien, el trastorno obsesivo compulsivo sí se presenta en los niños y va a estar significativamente representado por obsesiones y compulsiones. Las obsesiones hacen referencia a los pensamientos repetitivos que va a tener el menor respecto a algo que le inquieta. Y las compulsiones son los comportamientos o acciones que el niño va a ejecutar para poder aliviar esas tensiones o preocupaciones. Es importante mencionar que el 90% de los pacientes con este trastorno experimentan otros trastornos, como por ejemplo los cuadros depresivos, la ansiedad y los tics. La prevalencia de inicio de este trastorno es entre los 19 y 20 años. Sin embargo, un 25% de las personas lo suelen experimentar incluso antes de los 14 años. Un claro ejemplo de este trastorno es que el niño considere importante y muy necesario colocarse una prenda de vestir determinada
de manera que sienta que haciendo eso va a alejar la mala suerte o que le sucedan cosas negativas, y frecuentemente va a tener esos pensamientos. Asimismo, lavarse las manos muy seguido, entre otras acciones, van a ser señales muy significativas de que está existiendo este trastorno. De manera que van a interferir en las actividades del niño, incluso van a hacerlo sentir mal. Aquí la importancia de poder ayudar a estos menores. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emma Ramírez Espinosa. En esta oportunidad les voy a hablar de algunas terapias que son utilizadas en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Más conocido como el TOC, que previamente ya fue explicada por mis compañeras. Asimismo, van a existir dos tipos de tratamientos para este trastorno, que son los tratamientos farmacológicos y los tratamientos psicológicos, en la cual va a abarcar la terapia, ¿no? Asimismo, nos vamos a enfocar en lo que son los tratamientos psicológicos. Como bien mencioné, hay muchos tratamientos que nos va a ayudar para este trastorno, en las cuales son la terapia cognitiva conductual, la terapia de aversión, la terapia racional emotiva conductual y como también la psicoeducación. Y en esta oportunidad escogeremos la terapia cognitiva conductual, ya que es la más usual y la más frecuente, ¿no? ¿Y qué entendemos por terapia cognitiva conductual? Pues como su nombre lo dice, lo cognitivo va a enfocarse en las ideas y en los pensamientos, y la conductual en el comportamiento. Y en general, la terapia cognitiva conductual nos va a enseñar las diferentes formas de pensar, de comportarnos y reaccionar ante estas obsesiones y compulsiones que va a tener la persona, ¿no? Y asimismo nos dice que si el problema más importante lo constituyen estos pensamientos obsesivos, pues esta terapia, la terapia cognitiva conductual, va a ser la adecuada. Asimismo, estos pensamientos, nos dice que estos pensamientos no son problema, pues todas las personas tienden a tenerlos en algún momento, ¿no? Sino que la percepción del paciente hace que esos pensamientos lo encierran en un peligro y hacen que sean responsables de lo que pueda suceder, y tratan de sentirse seguros haciendo esta acción de su comportamiento, en que sean repetitivos y que cometan una acción una y otra vez, y a su vez que esto les va a generar angustia, les va a generar ansiedad, ¿no? Y en la cual también va a interferir lo que es en su ámbito laboral, en su ámbito social y en sus relaciones personales, porque van a tener pensamientos incontrolables, ¿no? Asimismo, esta técnica pues nos dice que en primer lugar el paciente debe reconocer sus obsesiones como tal. En segundo lugar, que entienda que estas obsesiones le pueden producir ansiedad y angustia, ¿no? Posteriormente, que aprenda así estrategias de afrontamiento ante esta ansiedad que lo produce, ¿no? Y finalmente poder evitar la realización de estas compulsiones que a lo largo le pueden traer consecuencias, ¿no? Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hacerle una breve entrevista a nuestra psicóloga clínica, Silvana Varela, que nos va a conversar un poquito, le vamos a presentar un caso, donde nos va a absolver ciertas consultas, preguntas con respecto a ella. Bien, le doy pase a mi compañera Prunella, que nos va a presentar el caso. Bien, ahora voy a dar lectura a una casuística que hemos entrevistado a una persona de 32 años, tiene por nombre José. Esta persona refiere que hay una serie de cosas que tiene que hacer para que nada malo le pase, para no atraer la mala suerte y sobre todo las desgracias, como por ejemplo, no pisar las alcantarillas, saltar por encima o rodearlas, oler varias veces las cosas, puede llegar de oler hasta 3 veces, 7 o incluso 15. La tercera cosa que suele hacer es darse un golpe contra una parte de su cara y siente la necesidad de poder golpearse la otra parte de la cara a propósito. Otra cosa que hace es pisar
lo golpee a propósito, si hace eso con un pie, tiene que hacer lo mismo con el otro pie. Es decir, tiene que ser equivalente. Él refiere, y hemos rescatado de sus palabras esto, voy a leer: si voy a llevar algo a la lavadora y una toalla al baño, aunque el baño esté antes de la lavadora, primero meto la ropa en la lavadora y después llevo la toalla al baño. Otra cosa que refiere es cuando pasan por una oferta a un cliente, siempre suele poner 2 clics exactos. Parece que son cosas muy tontas, de las que uno puede prescindir o cambiar a su antojo, pero saltarme las reglas me genera mucha ansiedad al pensar lo que podría pasar. Si no lo hiciese, pasaría algo malo seguro. A veces me doy cuenta de que es una tontería, pero lo hago de todas formas. No hacerlo sería tentar a la mala suerte. A continuación, mis compañeras le van a realizar unas preguntas relacionadas a la casuística. Buenos días, doctora Silvana. Bueno, presentado el caso de José, quisiera hacerle unas cuantas preguntas, ¿no? Referente a esto. Y quisiera preguntar, ¿por qué cree que se da este tipo de trastorno en ellos, ¿no? ¿Por qué se debe, a qué se debe este tipo de trastorno? Bien, como ustedes ya han escuchado el caso que ha presentado Brunella, bueno, este caso tiene que ver con el trastorno de personalidad TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Como ya seguramente es de su conocimiento, los trastornos de personalidad pues tienen una carga alta genética, no tiene que ver con la parte biológica, pero también con la interacción, ¿no? Entonces, una de las causas principales para que se desencadene uno de estos trastornos, pues más que nada es por la parte genética y también en el desarrollo del medio ambiente donde ellos se desenvuelvan, ¿no? De repente ha habido una serie de situaciones que ha hecho pues que este tipo de trastorno esté más presente, porque todos tenemos algunas conductas por ahí un tanto obsesivas, ¿no? Pero hay situaciones que hacen pues que se desencadene este tipo de conductas ya de una manera más severa, que ya va a interrumpir su vida cotidiana, y esto hace pues que se vuelva una psicopatología, en este caso un trastorno, ¿no? Claro. Y asimismo, ¿cuáles son los efectos o repercusiones de este trastorno en la vida de aquella persona, ¿no? Del sujeto que lo está llevando. Sí, bien, como ustedes han escuchado, pues la persona no va a poder vivir de una manera tranquila, como él manifestaba, ¿no? Estoy ansioso, siento que si no lo hago, de repente voy a traer mala suerte, o me va a ir mal, o no van a salir las cosas como yo quiero, porque tiene que repetir constantemente las mismas actividades, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene ese tipo de pensamiento, porque también aquí está muy inmerso el pensamiento, si no se lava las manos 10 veces, no puede salir de casa, ¿no? O si no se fija 3 veces que la puerta no está cerrada, no se va. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona obviamente se va a ver afectada en lo laboral, en la parte pues de la pareja, hasta en su vida personal, ¿no? Con él mismo, porque va a darse cuenta que las cosas que le están pasando no le permiten desarrollarse adecuadamente. Puede ser que llegue tarde a reuniones o que de repente pierda trabajos. Entonces, varias áreas de la vida se van a ver afectadas, así también como con la familia, ¿no? De repente una pareja que tiene la persona no va a tolerar este tipo de situaciones porque finalmente es un problema que está presentando la persona, ¿no? Así es. Ahora doy paso a mi compañera. Gracias. De nada, correcto. Gracias por sus respuestas, doctora. Justo la tercera pregunta era cómo se ve afectada la familia en casos como estos, pero ya lo ha respondido. Nuestra última pregunta es, ¿qué tipo de terapia se utiliza para poder tratar este trastorno? Sí, bueno, como la tercera pregunta tenía que ver con la familia, algo que también habría que precisar, por ejemplo, es que la familia a veces también sufre con el paciente,
¿no? Y eso se vuelve también doloroso, no solamente para la persona, sino también para sus familiares más cercanos. Entonces eso creo que sería importante que también lo tengamos en cuenta. Y pues las personas a veces reciben también terapia familiar, va a depender mucho del enfoque también, ¿no? Va a recibir terapia familiar para poder brindarle apoyo y que aprenda pues a la persona a vivir con su trastorno, ¿no? Por otro lado, referente a cómo es que se hace el tratamiento, pues normalmente estas personas que presentan un trastorno pues obsesivo compulsivo, pues están medicadas, es decir, que llevan un tratamiento farmacológico, pero asimismo también llevan una terapia cognitiva conductual, que es de las terapias que tiene una mayor evidencia, ¿no? Y que ha dado mejores resultados en estos casos. ¿Por qué? Porque van a trabajar a nivel de pensamiento y también a nivel de la conducta, ¿no? Por eso es que se le denomina ese tipo de terapia, las terapias cognitivas conductuales o conductuales cognitivas, y van a realizar una serie pues de intervenciones, ¿no? Como bloqueo de pensamiento, reestructuración cognitiva, desensibilización sistemática. Va a depender en realidad de qué parte está más afectada de la persona. Cuando existe pues este tipo de trastornos se alteran, ¿no? Las respuestas que nosotros tenemos ante una conducta, ¿no? Y las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, pues más que nada tiene que ver con las respuestas fisiológicas. Por ejemplo, empiezan a tener muchas palpitaciones, la desesperación, pueden empezar a sudar, conductas como de evitación, ¿no? Emocionalmente también no están estables. Entonces, va a depender mucho de qué área está afectada en la persona para poder aplicar algún tipo de técnica, ¿no? Conductual cognitiva. Pero normalmente este tipo de trastornos se trabaja con la parte farmacológica y de la mano va la terapia cognitiva conductual. Bien. Muchas gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, no sé si hay algo más, ustedes me dan la indicación. Sí, por supuesto. Claro, Antes de terminar. Ok. Continúa, compañera. ¿Qué tal? Miss, desde ya, muchas gracias, muy amable por su tiempo dedicado, de verdad. Realmente es una información en el cual nosotros vamos a poder quizás dar a conocer, quizás que desconocen todavía este trastorno, ¿no? Ciertas personas todavía lo confunden como algo muy exagerado o quizás recién todavía no lo asimilan, ¿no? Este tipo de trastorno. Nuevamente, Miss, reiterarle nuestro agradecimiento de parte de nuestro grupo. Muchas gracias por su tiempo y su dedicación. Sé que la información brindada nos va a servir no solamente a nosotros como estudiantes, ni a mis compañeros del aula, sino también a las personas que están conociendo este trastorno recién. Muy agradecida, Miss. Gracias. Bien. Nuestra compañera Brunella va a dar una conclusión general en el cual el grupo TOC ha concluido sobre este trastorno obsesivo compulsivo. Le doy paso a mi compañera Brunella. Muchas gracias, compañera Marilyn. Bueno, como hemos visto en el transcurso de este video, este trastorno, el trastorno obsesivo compulsivo, es una enfermedad compleja, crónica y multifactorial que no solo afecta a adultos, sino también a niños y adolescentes, que se caracteriza principalmente por las obsesiones y las compulsiones que provocan pérdidas de tiempo significativo, deterioro en la actividad general y un malestar clínicamente significativo. Hemos llegado a esa conclusión. Muchas gracias. Muy amable.